buenos días, el tema de hoy es el poder de la palabra. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 30 verso 19. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El poder de la palabra. Encontramos que el mismo Señor nos dio a usted y a mí el poder de la palabra, el poder hablar, pero el poder hablar bien, ya que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Como de ellas comerás, o de ellas vivirás, morirás. Hablarás vida, hablarás muerte, hablarás salud, hablarás enfermedad, hablarás pobreza, hablarás riqueza, hablarás enfermedad, hablarás muerte. El poder de la palabra tiene que ver en cómo usted y yo utilizamos la palabra. Y en esta parte yo quiero enfocarme cómo usamos la palabra para hablar de lo que Dios nos ha hablado a usted de mí. Usamos la palabra, declaramos la palabra, confesamos la palabra de lo que el Señor nos ha hablado. ¿Será que las promesas de pronto Dios me dio una palabra, me dio una promesa en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi relación, en cuanto al llamado al ministerio, liderazgo, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mi salud? Pero yo digo, no, Dios me va a sacar, Dios me va a ayudar, Dios me va a restaurar, Dios me va a liberar, Dios me va a sanar. Pero no usamos la palabra, ya que el Señor nos dio la palabra. Y cuando usted y yo usamos la palabra, la usamos con el poder, ya que es el poder que Dios nos ha dado a usted de mí. Somos los únicos seres sobre la tierra que Dios nos dio el habla al hombre. Pero cuando usted y yo la usamos con esa convicción, esa firmeza, la palabra de Dios, automáticamente la palabra se cumple, pero también se cumple para mal si la usamos mal. Por eso cuando miramos aquí en Deuteronomio, el Señor dice que Él nos colocó este ejemplo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire que el Señor aquí escribe prácticamente cuando la persona habla que Dios nos dio libre albedrío, Dios nos dio la oportunidad de hacer lo que queramos. Claro, pero aquí le encontramos la respuesta, como el Señor lo dice, pero dice: escoge la vida para que vivas tú y descendencia. Nos da la opción, no nos exige que escoge el camino del mal o escoja el camino del bien. Pero ¿por qué nos dice que escojamos el camino de la vida? Para que vivamos nosotros, pero también nuestra descendencia, pero vivamos en los caminos del Señor. Ya que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, pero nuestras palabras no son solo sonidos, no son solo de pronto palabras por decir, como algunas personas dicen, las palabras se las lleva el viento. No, son semillas en las cuales construyen, pero también forman, edifican, restauran, cambian, renuevan una realidad, cambian una realidad, pero también sana un corazón, pero también lo destruyen. Yo hablaba una vez en una prédica de una persona que tenía una cicatriz en el corazón por las palabras. ¿Cómo una persona podrá sanar esa cicatriz en el corazón? Hoy en día una cicatriz en la piel se puede restaurar con láser, pero una cicatriz en el corazón por palabras que le dijeron de pronto de maldición, una palabra en un momento de ira, de pelea, de conflicto. ¿Y cómo se sana esa palabra? Solamente lo único que puede llegar a ese lugar es el Espíritu Santo, ya que vivimos en un mundo lleno de ruido, un mundo lleno de conflictos, lleno de consternación por tantas cosas que se escuchan, inclusive hoy con tanta facilidad de las redes sociales, los medios de comunicación, y el poder elegir conscientemente y hablar verdad, pero hablar verdad acorde a la palabra, porque muchos se pelean que yo tengo la verdad, yo tengo la razón, lo que yo digo es así, lo que yo hablo es así. Pero como el Señor Jesús dijo que nos dejaría el Consolador, que el Espíritu Santo nos guiaría y nos llevaría a toda verdad, sería el único que nos podría llevar a toda verdad, el Espíritu de Dios. Pero ¿será que usted y yo sí estamos usando bien la palabra, pero usamos la palabra de verdad, o nos quedamos solamente en mirar y hablar acorde a lo que de pronto para unirnos con otras personas y hablar otras cosas? ¿Qué habló el Señor Jesús? Dice en Mateo 12, 35 al 37. Dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hable los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mire que aquí hay una respuesta en el cómo usted y yo tenemos poder en la palabra, pero también esas palabras tendremos que rendirles cuentas al Señor cuando usted y yo nos encontremos con Él. ¿Qué diremos de las palabras que hemos hablado? ¿Será que somos ligeritos para hablar? ¿Será que nos entrometemos en todo asunto, como dice Santiago sobre el poder de la lengua? Nos enfrascamos en conflictos, en problemas. Si es que yo sé hablar, yo mejor me voy a meter con esa persona, le voy a decir unas cuantas verdades, le voy a decir lo que pienso de él o de ella, y como que busca la manera de decir las cosas y muchas veces las dice no de la mejor manera.
¿Qué dijo el Señor Jesús? El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué hay en su corazón? ¿Buenas cosas o malas cosas? Eso se verá reflejado en sus palabras. No por lo que usted diga que tengo un buen corazón, yo soy buena persona, pero resulta que en un momento de dificultad, ¿cuáles son sus palabras? En un momento de adversidad, ¿cuáles son sus palabras? Cuando se sale casillas, ¿cuáles son sus palabras? Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Yo me quedaba pensando en esta palabra. Cuando usted escucha personas que están tomando, hablan y hablan, como decía una persona, parecen cotorras. Hablan y hablan. ¿Y cómo será que les diéramos esta palabra? O si usted es de esas personas que se pone a tomar con sus amigos y se pone a hablar de un problema, un conflicto de su esposa o su esposo, su familia, un vecino, un amigo, su jefe, su compañero. ¿Cómo serán esas palabras? Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ellas darán cuenta en el día del juicio. ¿Cómo serán esas palabras? Porque ahí en un momento de estos, inclusive reuniones familiares, que vamos a compartir de pronto una comida, un asado y que comparten y terminan después tomando y después terminan diciendo palabras ociosas, injuriosas. ¿Cómo serán esas palabras? Porque dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Será que seremos justificados delante del Señor o de pronto seremos condenados? ¿Cómo estamos usando la palabra? Si es que realmente la palabra no la usamos para edificar, para avanzar, evolucionar, sino muchas veces por querer crear bien con otras personas. Y es ahí donde quiere llevarnos el Señor, cómo estamos obrando usted y yo. Si estamos hablando bien o estamos hablando mal. Pero, ¿qué dice en Proverbios 21:23? Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es importante que tengamos en cuenta el poder de la palabra, porque también la misma palabra nos puede meter en conflictos, problemas, dificultades en las cuales por haber dicho una palabra, un comentario, lo he hablado porque pienso que puedo opinar o puedo decirlo, pero por esas palabras pueden juzgar a la persona, pueden condenarlo. Ya que hay personas que hablan solo, algunos lo hacen y generan angustia, problemas, dificultades. Yo no sé si usted pronto escucha a esas personas ruidosas. Ruidosas me refiero que hablan y son el poder de la palabra. No, ya llegó ahora conflictiva, llena de problemas, llena de dificultades. Es que nomás escuche hablar, déjela que hable un poquito y verá. Usted la va a conocer. Algunas personas dicen, usted la va a conocer a esa persona. Espere que empiece a hablar y usted ahí se va a dar cuenta qué clase de persona es. Prácticamente se describe como la persona, pero no es porque de pronto digan que es mala persona, es las palabras, cómo se expresa, pero también qué es lo que dice a través de estas palabras y cómo estamos obrando usted y yo, ya que nuestro Padre Dios, Él mismo nos pide a usted de mí, una boca no puede salir la duda, el temor, ya que nuestro Padre nos pide a usted sanidad, por eso de nuestra boca no puede salir enfermedad. Dios nos pide a usted de mí gozo, pero ¿por qué sale de nuestra boca aflicción? Dolor, tristeza, queja, angustia. ¿Cómo realmente estamos obrando usted y yo? Pero ¿qué dice la palabra en el Salmo 34:1? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Será que esa alabanza estará de continuo en nuestra boca? ¿Será que cuando usted y yo vamos por la calle, porque pronto usted dice, no, de mi intimidad yo alabo a Dios, cuando voy a la iglesia, cuando tengo grupos de oración, la alabo a Dios? ¿Y por qué en la calle, cuando va donde sus amigos, cuando se va, encuentran camino a su trabajo, camino a su casa, no tiene alabanza, no tiene adoración, o si no puede colocarlo en una emisora o en su celular, no la va tarareando y cantando en el camino? Dice que continuo debe estar en nuestra boca, y eso es lo que debe estar en nuestra boca. La alabanza no es solo música, ya que la manera como usted y yo nos comunicamos en todo el tiempo para con el Señor, y también podemos entrar a alabarlo, adorarlo y glorificarlo. Nuestras palabras muchas veces identifican cómo somos usted hijo de Dios, no porque yo diga que soy hijo de Dios, pero qué palabras uso, cuál es la comunicación correcta en la cual yo me expreso hacia otras personas, pero también qué reflejan otras personas. De pronto amigos, compañeros suyos, usted lo han visto o usted ha hablado que usted va a la iglesia, que usted está buscando un cambio, que usted viene a generar un cambio, pero cuando lo escuchan hablar, dice este man o esta mujer está perdiendo el tiempo, ya que las palabras crean o destruyen. Por ejemplo, cuando un papá empieza a hablar sobre el hijo, cómo lo construye, pero también cómo lo destruye, ya que dependiendo del momento que instruya al hijo, cómo lo está instruyendo. Airado, la palabra de Dios dice que no corrijas a tu hijo airado, porque lo podrás destruir. ¿O será que de pronto corregimos a nuestro hijo con orientación, con dirección, con sabiduría y con entendimiento a través de la palabra?
o de pronto un momento airado es que los corregimos y ya como que los hijos van creciendo y como que se enfrentan a los padres por la manera en cómo los tratan. ¿Qué dice Proverbios 12:18? Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Esa es la medicina que usted y yo debemos tener, medicina para sanar el alma de tantas personas afligidas, oprimidas que encontramos a diario. Y es ahí donde el Señor nos quiere usar a usted y a mí, llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de transformación, una palabra de renovación hacia esa persona, porque puede estar afligida, angustiada y desesperada, pero el Señor viene y nos da ese poder para poder hablar con esas personas, y el Espíritu Santo nos da esa sabiduría, esa inteligencia, entendimiento para poderlos guiar a esa persona. Por eso, como dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá, y que el ama comerá de sus frutos. ¿Qué estamos comiendo en el poder de la lengua? Le oro y le pido al Señor que el poder de la palabra sea guiado por el Espíritu Santo, pero también el conocimiento de su palabra en Cristo Jesús.